el día de hoy... Tiene apagado su micrófono, Lick. Gracias. Perdón. Bueno, les comentaba que el día de hoy también voy a estar acompañándolos en la clase, ¿verdad? Solo disculpen que tengo problemas con el PowerPoint. Entonces, ahorita estas presentaciones que vamos a ver el día de hoy, las voy a pasar en PDF, porque no se me está fallando el PowerPoint de la computadora, ¿verdad? Entonces, mejor lo pasé a PDF para que todo lo podamos ver y podamos continuar como que con los temas. Bueno, quería hacer como que una pequeña memoria de, si ustedes se recuerdan, cuáles fueron los temas que vimos la clase anterior, el día viernes. Que alguien me dijera algo acerca de los temas que vimos. Para ir empezando a hacer algo, porque ahorita los temas que vimos el viernes se relacionan directamente con el tema del día de hoy. ¿Se recuerdan de que habíamos visto, para comenzar, dos temas, verdad? No sé si se recuerdan. ¿La comunidad internacional, licenciado? Ajá, ese es el primer tema que vimos, ¿verdad? ¿Y alguien me podría recordar qué era la comunidad internacional? Solo las cuestiones puntuales. ¿Se recuerdan que vimos la diferencia entre comunidad internacional y sociedad internacional? Entonces, que alguien me recordara qué era la comunidad internacional. Vamos a ver, Eduardo Santizo. Es un conjunto. Bueno, yo soy Orlando, Lick. Orlando, ¿sí? Sí. Y de ahí Orlando que me ayude de una vez que se prepara para la sociedad de... Es un conjunto de sujetos del derecho internacional público, Lick, que se encuentran unidos debido a un hecho. Eso le aporto yo. Gracias, Orlando, por el simple hecho, ¿verdad? Que habíamos hablado de existir como Estado o como un sujeto del derecho internacional. Estuardo dice que me puede escribir. No, había visto que había salido en la cámara, pero no sé si tendrás problemas para poderlo explicar. No sé, Estuardo. Ok. Está bien. Si se te complica, entonces escribirlo para ver qué era el tema de la sociedad internacional. Solo para que nos dieras qué habías entendido por eso. Ok, gracias, Estuardo. ¿Alguien más que me pudiera ayudar con la definición que nos puso Estuardo? Que él nos mencionaba que era un grupo de estados que se unían con un fin en común y puso de ejemplo la ONU. ¿Alguien que pudiera apoyar con algo más? ¿O consideran que ya estaría solo con eso, la Sociedad de Naciones o Sociedad Internacional? José Andrés. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Él no mencionó sobre la jerarquía política que tiene. Buenas noches. Ok. No había mencionado sobre la jerarquía política. Ajá. Ok, eso era también otro punto, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Ustedes es la voluntad. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Que como Orlando lo mencionó al principio, la comunidad internacional se forma. Shirley dice: la comunidad internacional tiene como fin el bien común interestatal. Sí, es el principal bien común de la comunidad internacional. Entonces,
como lo mencionaba Estuardo, que es la voluntad, es un punto importante, y la otra, la jerarquía. Aquí sí hay jerarquía. Y ahorita se recuerdan de que hablamos de dos tipos de reuniones de jefes de Estado, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Entre los congresos y conferencias internacionales. Los congresos y conferencias internacionales. Ajá. ¿Y cuáles eran las diferencias que habían antes? ¿Se recuerdan que les dije, en una participan unas personas, en otro participan otras, unos hacen una cosa, los otros? Si ustedes me pudieran recordar, miren, yo normalmente cuando inicio las clases, así cuando me toque así darlas seguido, yo tomo un momento de 10 a 15 minutos y mucho, solo para recordar, para que tengamos fresco lo que hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Y entonces ustedes se acostumbren a tener qué fue los puntos más importantes. Entonces, normalmente cuando... Sí, Cristian, buenas noches. Yo me recuerdo que en la sesión anterior nos explicó usted que en la diferencia, no recuerdo los nombres técnicos de las dos reuniones, pero en las primeras se reúnen solo los mandos medios, los ministros, para afinar puntos, y en la siguiente reunión ya solo llegan los presidentes o representantes de los países a firmar estos convenios. Ajá, entonces miren, normalmente los primeros que menciona Cristian en la conferencia, sí, normalmente en las conferencias era cuando van, sí, Cristian, Eduardo Valenzuela Rosales. Buenas noches, Cristian, contame. Las diferencias sobre las que habló sobre el Congreso y la conferencia era que el Congreso trata de temas mucho más en específicos, y en cuanto a la conferencia trata asuntos de la humanidad. Se te va un poquito el sonido, se te está yendo, Cristian. Ahí me escuchas, licenciado. Ajá. ¿Nos explicabas? Sí, decía que el Congreso trata asuntos mucho más en específico. Ajá. Y la conferencia trata sobre asuntos que tienen relevancia con la humanidad. Ajá. Y la participación, ¿verdad? Ustedes, ¿te recordás, Cristian, quiénes participaban en cada una? ¿Cristian Eduardo? Uy, ahí está, eso se me escapa. Va, bueno, gracias, Cristian. Aris Maday. ¿Sí? Aris, quería ver, pues, no sé si podrías prender tu cámara, disculpa. Se recuerdan de que estamos invitando a que prendan la cámara. Entonces, Aris, mira, quería saber si tú te recuerdas quién es el que participa en las conferencias y quiénes participan en los congresos. No me recuerdo muy bien, pero creo que en los congresos participan los presidentes de cada estado, y en las conferencias los ministros de Relaciones Exteriores o quien esté a cargo de representar al estado. Un personal diplomático, sí. Gracias, Adis. Bueno, entonces, como lo vimos, ¿se recuerdan? La conferencia era normalmente asamblea de ministros en determinados puntos, o en otros representantes diplomáticos. Como les comentaba, el tema de los plenos poderes, que la persona que va a representar el Estado de Guatemala debe contar con plenos poderes. Y el Congreso, ahí eran jefes de Estado, que pueden ser presidentes, jefes de Estado, o pueden ser distintos. ¿Y cuál fue la última pregunta sobre la clase anterior? Sería, ¿cuál fue el ejemplo de una conferencia muy importante que creó un órgano que todavía tiene vigencia en la actualidad, y cuál fue el resultado de esa conferencia? Gloria, Maritza. Hola, Liz, buenas noches. Hola, Gloria. Buenas noches.
¿Te recuerdas cuál fue una de las conferencias más importantes que hubo el siglo anterior y qué resultado, qué carta tuvo como resultado y qué órgano es el que aún funciona? Shirley. Pacto de San José, no. No. Eso es importante porque es de los Estados americanos, ¿verdad? Pero hay uno más a nivel global. Yo ya lo puso Shirley, ¿podrías comentarnos en el micrófono, si nos hicieras favor? Gracias, Gloria. A la orden, Vic. Shirley ya lo puso, pero si nos lo pudieras comentar para que todos te escuchen, no solo en el chat. Shirley, Nicole. O Hugo Alfredo, que participen hablando. No sé si tendrán problemas. Bueno, Chile dice que tiene interferencia. Hugo Alfredo, no hay problema. Sí, licenciado, buenas noches. No, es que eso fue lo que nos comentó usted, ¿verdad? Que había sido la reunión en San Francisco y había sido la carta de la ONU lo que habían firmado ahí. Bueno, eso es lo que recuerdo, ¿verdad? Ajá, la carta de San Francisco y se formó la organización de las niñas. Ok, gracias. Pero sí están ahí entre los dos, ¿va? Bueno, entonces miren, eso era solo para hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el viernes pasado, ¿verdad? En la clase anterior. Ahorita, dependiendo del tiempo, vamos a ver el tema de jefes de Estado. Y si nos da tiempo, empezamos a ver el tema del ministro de Relaciones Exteriores. Ahí vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el tiempo. Entonces, miren, para comenzar, solo déjenme, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, esta clase está íntimamente relacionada con la anterior. Entonces, la comunidad jurídica internacional, como lo habíamos visto, se compone de los estados. Frente a esta comunidad, los estados se presentan comunidades de acción y de voluntad. Son individuales, que eso era otra cuestión que lo habíamos visto, que aunque ellos estuvieran unidos en la comunidad internacional, no quería decir que ellos perdían su independencia. Más adelante vamos a ir viendo de que los estados, al firmar o suscribir algún tratado internacional, van cediendo la soberanía. Digamos, cada estado siempre va a ser un estado soberano, pero dependiendo de los temas que trate y desarrolle, cada vez va a ir delegando o dando un poco de soberanía. El problema es de que esta soberanía no puede darla por completo, porque nosotros tenemos como nuestra carta fundamental la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ahí nos dan los principales principios y lineamientos para que se forme el Estado de Guatemala. Entonces no puede ser que un convenio de carácter internacional sea contrario a lo que establece la Constitución. Pero como les digo yo, los estados van a actuar por medio de sus personeros, ¿va? ¿Cuáles van a ser? Van a ser órganos que va a tener el Estado. Y este órgano, el principal, ¿cuál creen ustedes que es el órgano principal que tienen los estados? Ya. El legislativo, Lee. Internamente sería cabal, como lo mencionaba Orlando, ¿verdad? No es que, recuérdense que internamente hay, espérenme, sí están viendo, sí, es que como les digo me está fallando el PowerPoint. Recuérdense que entre los tres órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, no hay subordinación alguna. ¿Se recuerdan de eso? Son los tres poderes, ¿verdad? Entonces no es de que sea más importante en este tema. El legislativo va a participar porque va a venir el tratado internacional, como lo vamos a ver, va a pasar por el órgano legislativo y ellos van a determinar si se aprueba o no, pero el presidente es el que determina
si se ratifica o no. Entonces, por eso les digo, no debe haber como que subordinación de poderes, pero ¿quién creen ustedes que con lo que vimos la clase anterior, que es el órgano principal a nivel internacional que representa a un Estado? Ya que el Estado no puede actuar personalmente, como lo dice la presentación, alguien tiene que actuar en nombre del Estado. Y esa persona, ya le estoy dando pistas, ¿verdad? Se encuentra regulada en la Constitución. Ya lo habíamos platicado. ¿Quién dice? Hugo dice los consulados, Estuardo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que habían, por medio del canciller? ¿Pero quién es el principal? ¿El presidente? Gracias, Gloria. Ajá. Ahí está. Gloria, María Eugenia y Shirley, ¿verdad? Y Estuardo. Entonces, habíamos platicado de que había una divergencia. O sea, está el Estado, que se encuentra el principal, el que lo representa es el presidente, que según el artículo 183 que lo vimos, es el encargado de la política exterior del Estado de Guatemala. Y el ministro de Relaciones Exteriores es el encargado de ejecutar. Entonces, el órgano o el personero normalmente va a ser el presidente o en su defecto va a ser el ministro. Siempre deben existir canales, ¿verdad? Para que los estados puedan comunicarse entre sí. Nosotros aquí en el estado de Guatemala, se establece que el único canal de comunicación entre los otros estados, ¿y quién representa a los otros estados aquí en el estado de Guatemala? Alguien que me ayude. ¿Los embajadores, licenciado? ¿Embajadores? Sí. Los embajadores son los que representan a los otros estados dentro del estado de Guatemala. Entonces, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que hay normalmente un estado dentro de otro estado, va a tener dos órganos. ¿Cuáles serían para ustedes los dos órganos? Hay dos órganos normalmente para que representan un estado dentro de otro estado. Como les digo, eso ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Ustedes ya me dijeron quién representa un estado dentro del otro estado, pero esta persona, el embajador, es parte de un órgano y hay otro órgano que también apoya. Que me pudieran ayudar. Wendy. Las embajadas. Las embajadas es una y cabal ahorita Wendy y se me fue y Adis nos ponen los consulados. Es correcto. Las embajadas ven el tema político y los consulados ven el tema personal. Por eso normalmente, como les dejó el licenciado Montenegro, ¿verdad? Para que ustedes vayan a una embajada a investigar y todo, se van a dar cuenta de que dentro de la embajada, el principal normalmente va a ser un embajador extraordinario y plenipotenciario. Él, para poder ejercer aquí como representante del estado que representa en Guatemala, tiene que presentar unas cartas al presidente de la República. Pero dentro de la estructura va a estar la embajada y va a estar el consulado. Entonces la embajada puede tener temas económicos, digamos lo principal es lo político, ¿verdad? Va a tener temas políticos, económicos, culturales, de turismo y otras cosas, pero también están los consulados. ¿Y qué hacen los consulados? Los consulados ven el tema de las personas, los migrantes que se encuentran en el otro estado. Entonces, eso es una situación bien importante que más adelante. Entonces, aquí vemos que estos entes jurídicos internacionales y el Estado, para que se puedan comunicar, necesitan alguien que los represente. Entonces, ¿quién nos va a representar? El embajador, como ustedes bien lo dijeron, el embajador extraordinario y plenipotenciario. Hay veces de que algunas embajadas no tienen nombrado embajador y actúa como embajador el ministro consejero, o en otros casos, eso les digo, ya lo vamos a ver más adelante, el encargado de negocios.
pero siempre van a tener a alguien que lo represente. Y estos entes van a ser el único canal de comunicación. ¿Y con quién creen que se pueden comunicar estos, ya sean los embajadas y consulados? ¿Con quién creen que se pueden comunicar aquí dentro del Estado de Guatemala? ¿Quién es el único órgano que puede ser su canal de comunicación? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Gracias, Gloria. Cualquier situación que quiera comunicar entre una embajada con alguna institución del Estado de Guatemala, el canal de comunicación es el MINEX. Entonces, por eso aquí, en esto es lo que les decía, estos órganos, que es la importancia que tienen aquí dentro del Estado de Guatemala. Miren, entonces aquí los órganos nacionales pertenecen a los estados y su existencia está prevista en su constitución política, la que señala qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional en sentir y pensar oficial del Estado. Era la primera pregunta. ¿Quién es el principal? Como lo habíamos hablado, es el presidente, ¿sí? Ya de ahí, el ministro de Relaciones Exteriores. Y ya cuando estamos hablando de una embajada que se encuentra en otro estado, ahí la persona que lo va a representar va a ser, como les decía, el embajador extraordinario y plenipotenciario. ¿Quién lo puede comprometer? Sin necesidad de tener cartas poderes, se puede comprometer el presidente, el ministro y cualquier otra persona que tenga las cartas poderes. Esa es la diferencia, ¿verdad? Hay dos órganos. ¿Sí, Gloria? Lick, perdone, ¿por qué se llama embajador y no sé qué más? Embajador extraordinario y plenipotenciario. Ajá. Por los poderes que él tiene. O sea, que él representa a otro estado. Bueno, el nombre exactamente de dónde proviene, lo desconozco, ¿verdad ustedes? Pero hay algunos que dicen embajadores, pero para que pueda representar tiene que ser plenipotenciario porque tiene poderes que el presidente, miren, el personal diplomático de la República de Guatemala está nombrado por el presidente, ¿sí? Nosotros que trabajamos en el MINEX, o sea, el personal administrativo, los que trabajamos aquí en Cancillería, nosotros estamos nombrados por un acuerdo ministerial. Es distinto. No que las personas que trabajan para el servicio diplomático están nombradas por un acuerdo gubernativo del presidente. Entonces, ¿por qué se llama así, Gloria? No sé exactamente, pero como te digo, plenipotenciario por los poderes, ¿verdad? Ah, pero con eso, Lick, eso es lo que usted me explicó, es lo que yo quería saber. Ok. Va, gracias, Gloria. Cecia, si me pudieras decir, ¿puedo aclararme la segunda pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Quién lo puede comprometer? No sé, Cecia. Sí, Lick, disculpe, no tengo cámara, mi laptop no tiene cámara. Okay. Es que no entendí quién lo puede comprometer, a qué o a qué se refiere esa pregunta, Lick. Mira, como estamos viendo, los órganos nacionales que pueden comprometer a un Estado internacionalmente, ¿sí? Primero veíamos qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional en sentir y pensar oficial del Estado. Entonces ahí les dije yo que puede ser el presidente o el canciller. En determinado, y cuando están las misiones diplomáticas acreditadas en otro estado, el embajador extraordinario y plenipotenciario. Ellos pueden dar, ¿qué les podría decir? Una postura acerca de algo que esté pensando. ¿Cuál es la postura oficial del Estado de Guatemala? Estas tres personas serían como que las únicas que podrían hacerlo sin necesidad de una autorización, que sería, como le digo, el presidente, canciller o un embajador extraordinario y plenipotenciario que se encuentra acreditado en otro estado. Esa sería la primera. La segunda, ¿quién lo puede comprometer? El presidente de la República o el canciller. Los agregados, ahorita William, ahorita vemos, les explico un poco sobre este tema, ¿verdad? ¿Quién lo puede comprometer? El presidente de la República, o al mismo tiempo podría comprometerlo el canciller.
cuando participa otra persona que no es ni el presidente ni el canciller, tiene que presentar los plenos poderes para poder comprometer al Estado. Eso no quiere decir que si una persona participa en una conferencia, en un foro, y él tiene los plenos poderes para poder negociar y suscribir algún tratado internacional, por ejemplo, ¿qué puede pasar, verdad ustedes? ¿Quién lo puede comprometer? Entonces, dentro de los plenos poderes va a ser un documento que sale de la presidencia que dice qué puede hacer esta persona en esa conferencia. Como lo habíamos visto anteriormente, ¿se recuerdan? De que había una mesa que verifica los plenos poderes. ¿Sí recuerdan un poco eso que vimos en la clase anterior? Cristian Quintana, creo yo que... Quintanilla, licenciado. Perdón, es que no me aparece. Cristian, ¿sí te acordás de este tema de los plenos poderes? Que vimos, ¿se recuerdan cuando vimos la estructura de una conferencia internacional? ¿Cómo se iba a llevar a cabo y todo? Que había una mesa de plenos poderes. Pero creo que esto se refiere a que ellos tienen la autoridad de disponer qué decisiones van a tomar como país o como representantes del país. Ajá, sí, es que estábamos hablando con Cecia, que ya tenía la consulta, ¿verdad? ¿A qué se refería la segunda pregunta? Entonces yo les decía que el presidente o el canciller pueden comprometer al Estado sin necesidad de tener plenos poderes. Porque como les decía, el presidente es el principal de la política exterior, ¿verdad? El canciller quien le ejecuta. Pero si va otra persona que no es el presidente o el canciller, se le tienen que dar unos plenos poderes, que como lo decía bien Cristian, es este documento donde se les va a decir a ellos qué es lo que ellos pueden ir a negociar, cuál es la postura del país, si ellos solo pueden negociar o pueden suscribir algo, ¿verdad? Y como les explicaba, que ellos suscriban algún compromiso internacional no quiere decir de que ellos se obliguen directamente a esto, porque para que este convenio internacional pueda tener efectos aquí en el estado de Guatemala, se recuerdan que, como les mencionaba, tiene que pasar por el legislativo primero, y de ahí tiene que ratificarse por el ejecutivo, por el presidente. Entonces, como les digo yo, estas son las personas que podrían comprometer al estado de Guatemala internacionalmente. ¿Y cuál es el ámbito de extensión de las facultades de los órganos? Entonces, ahorita vamos a ver un poco lo que les expliqué, ¿verdad? Que normalmente se clasifican en dos categorías: los órganos centrales y los órganos descentralizados. Sí, bueno, entonces, habíamos hablado de que habían dos, que ellos no necesitaban ninguna carta poder, ninguna autorización para poder comprometer al Estado de Guatemala, para poder dar la postura al Estado de Guatemala. Estos son los órganos centrales o internos, así se le denomina en la doctrina. Y es el jefe de Estado, cualquiera que sea su nombre, ¿verdad? Ustedes, puede ser el presidente, puede ser jefe de Estado, puede ser primer ministro, dependiendo del estado que sea, pues ahí ya se verá quién es el jefe de Estado. Y el ministro de Relaciones Exteriores, que aquí en Guatemala se llama ministro, pero hay otros estados donde se le denomina secretario de Relaciones Exteriores y sigue siendo el mismo. Entonces le digo yo, estos dos son los órganos centrales o internos. Entonces estos dos órganos no necesitan autorización de nadie para poder representar al Estado, tomar decisiones en nombre del Estado o dar una postura en nombre del Estado de Guatemala. Bueno, como les decía, pueden haber distintas denominaciones para el jefe de Estado. Pueden ser presidentes en algunos estados, en otros que fueran los reyes, antes que habían emperadores, otros que eran presidentes vitalicios, otros jefes de gobierno, presidentes de junta de gobierno. ¿Se recuerdan el jefe de gobierno quién era? ¿O cuál era la diferencia entre un presidente y jefe de gobierno? No sé si ustedes alguna vez, o jefe de Estado que le llamaban así,
No sé si se recuerdan. No es aquel, no es Sí. aquel que el gobierno es un parlamento, pero solo es una persona en representación, pero al final de cuentas en su país no tiene mando, solo va como a representar. Sí, es que como les digo, dependiendo de la estructura, ¿verdad? Ustedes. Ajá, sí, William. Hay jefes de gobierno que él solo es como que el principal, el primer ministro o algo así, que tiene determinado poder, pero al mismo tiempo está supeditado a otro, entonces que se encarga de ver el tema de lo político, ajá, el primer ministro de Inglaterra, ajá, como lo mencionaba Estuardo, ¿va? Hay como esos ejemplos, entonces ellos tienen determinado poder en España también, entonces ellos son jefes de gobierno, que ellos lo único que mandan es el gobierno en sí. Y también antes, Estuardo, Japón también, y antes aquí en Guatemala hubo Israel, ajá, era otro a lo que quería llegar también. Antes los jefes de gobierno o jefes de Estado eran los gobiernos facto. Esa era la diferencia. ¿Se acuerdan el código civil que dice del jefe de Estado, creo yo, jefe de gobierno, no recuerdo yo cómo lo denomina, ¿verdad? Entonces era cuando era un gobierno de facto, que no era presidente, ¿verdad? Porque el presidente era alguien que tomaba el poder en base a la elección democrática. Entonces, esa era como que una de las diferencias. Y el presidente de la Junta de Gobierno también era cuando era de facto. Aquí tuvimos una Junta de Gobierno, ¿verdad? Donde estaba Ríos Montt, creo yo. No recuerdo quiénes eran los otros dos. Y ya de ahí él pasó a ser jefe de Estado, ¿verdad? O sea, y hacer un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa materia. Y entonces los jefes de Estado son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa o tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posición o continuando las relaciones diplomáticas normales. Bien, como experiencia personal, a mí me ha tocado, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores participa activamente cuando hay la transmisión de mando. Entonces, casi todos los trabajadores del ministerio participamos en alguna comisión. Entonces, se invitan a los jefes de Estado, ¿verdad? Con que Guatemala tiene relaciones internacionales. Algunos, bueno, normalmente vienen muy bien poquitos, ¿verdad? Ustedes. Pero, ¿cómo se materializa esta aceptación? Cuando eligen a un nuevo presidente o jefe de Estado, ¿verdad? Se va a materializar ya sea de dos maneras. Expresamente, cuando ya sea que el jefe del otro estado venga hacia Guatemala a participar en la transmisión de mando, como le llamamos nosotros, o en la toma de posesión, o que envíe a el embajador extraordinario a la misión diplomática o al vicepresidente, ves que no vienen los presidentes, o viene el segundo, ¿verdad? O la otra manera donde vamos a tomar tácitamente de que se reconoce al jefe de Estado, va a ser cuando continuemos las relaciones diplomáticas normales, ¿verdad? Esto quiere decir de que si nosotros eligen a un presidente en X país y aunque no vaya el presidente de acá, continúan las relaciones diplomáticas normales, tácitamente se reconoce expresamente que este nuevo jefe de Estado es el que manda en el otro estado, ¿verdad? Bueno, el fundamento legal internacional. No sé quién me podría hacer favor de ayudarme a leerlo. Fundamento legal internacional dice. Gracias, Orlando. Artículo 7 de la Convención de Viena sobre Tratados regula que el jefe de Estado no necesita ni debe presentar pruebas de su legitimidad y autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación
o de adhesión en nombre de su Estado, como tampoco para hacer nombramientos a nivel internacional. Tampoco debe presentar credenciales para ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Ahí es otro. Otro ente de la misma naturaleza. Ocupa su escaño de pleno derecho. Gracias, Orlando. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El presidente, por el simple hecho de ser el jefe de Estado de otro gobierno, si él participa en algún congreso internacional, alguna reunión de jefes de Estado, cuando él va a la ONU, él no es necesario que presente ningún documento que lo acredite como jefe de Estado. Y él, como lo habíamos visto anteriormente, puede negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o adhesión en nombre del Estado. ¿Sí? Dentro de una conferencia, o cuando se llevan a alguna asamblea general de las Naciones Unidas, alguna reunión de los jefes de Estado, ¿verdad? Entonces, él no necesita presentar nada, que era lo que les explicaba yo con las diferencias de que otra persona que sea ni el presidente ni el canciller deben de llevar los plenos poderes, ¿verdad? Para poder ellos participar y hacer esto. Y entonces aquí, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados regula esta situación. Al mismo tiempo, vemos que dentro de las principales funciones que tiene el jefe de Estado, tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado en cuestiones internacionales. Cuando un jefe de Estado, un presidente, da una postura sobre algún tema de carácter internacional, salvo que él dijera que es una opinión de carácter personal, todo lo que él diga va a ser tomado como la postura del Estado al que representa. Entonces sí debe de tener mucho cuidado el jefe de Estado cuando habla en nombre del Estado, porque ya, digamos, él sí lo que dice puede llegar a comprometer al Estado al que representa. De ahí otra función, ahorita voy a ver. Sí, María Eugenia. Sí, licenciado, buenas noches. Usted está hablando ahorita de que los jefes de Estado, así como el presidente, por ejemplo, que recientemente viajó a Washington y dio una postura por parte de que se había incluido Guatemala dentro de los países con mayor violación de derechos humanos. ¿Qué consecuencias puede traer para nuestro país ese tipo de declaraciones que dio el presidente? Y como usted lo dice, pues él está hablando en nombre de todo el Estado, pero lamentablemente vemos muchos ciudadanos que no estamos de acuerdo con esa postura y obviamente es preocupante saber que el Estado está visto de forma así por la comunidad internacional como un país que está violando los derechos humanos de su propia población. Miren, pues más que todo, queda mal visto el Estado de Guatemala, por lo mismo que ustedes lo explican, ¿verdad? Porque vemos de que lamentablemente en determinado momento, ahorita vamos a ver ese tema, solo terminamos con María Eugenia. Pues les digo yo, la primera postura es de que queda mal ante los ojos de otros estados, ¿sí? Eso sería como que lo primero, ¿verdad? Es muy difícil, como les digo yo, cuando se dan este tipo de asambleas o congresos y todo, de que vaya a salir alguna sanción. Porque como vamos a ver más adelante, esto no tiene normalmente los resultados como carácter vinculante. Pero como les digo yo, como persona, como guatemalteco también sí hay muchas cosas de que nosotros no compartimos, ¿verdad? Lamentablemente, por medio de la democracia, nosotros lo elegimos, así a nivel general, ¿verdad? Yo sé que algunos votaron por él, otros no votaron por él, ¿verdad? Lamentablemente nosotros, y él es el que representa actualmente el Estado de Guatemala. Entonces, como les digo yo,
Yo creo que más es un problema el tema de los asesores, que ellos tendrían que determinar también cuál es la postura que deberían de tomar previo a dar ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Pero como les digo, que tenga alguna sanción o algo es muy difícil, ¿verdad, María Eugenia? En determinado momento, pues solo es más visto, entonces económicamente puede dejar de atraer inversiones, pues yo creo que son otras consecuencias de otros aspectos. Solo déjenme ver que habían 2 personas. Hugo Alfredo. Sí, les decía buenas noches, como hablando del tema. Ahorita vamos a ir dándole la palabra a los no, sí, con respecto a lo que estamos tratando, de lo que el jefe de Estado puede decir en nombre del Estado, ¿verdad?, de Guatemala. Lo que dijo el señor presidente con respecto a apoyar la reconstrucción de los daños ocasionados por Rusia en Ucrania, eso puede ser un tema que puede estar considerado como eso, licenciado, perdón. Que puede ser considerado como que, Hugo. Como los compromisos que adquiere el gobierno de un país en nombre de la nación. Es que sí, él puede, por eso les digo, miren, lamentablemente él representa a Guatemala, entonces él puede adquirir algún compromiso, pero también hay que verlo también desde muchos aristas, ¿verdad? Ustedes financieramente, económicamente, o sea, si aquí Guatemala está destruida en muchos aspectos, hay mucha pobreza, los caminos están mal, ¿va? O sea, si ustedes han ido a Sololá últimamente o por ese lado, se darán cuenta de los cráteres y todo. Me imagino que las otras carreteras también están mal, entonces sí puede ser como un compromiso, pero también tiene que verse el tema de que hasta dónde puede Guatemala apoyar. Porque, como les digo yo, en las charlas y todo, pues se pueden comprometer, pero ya cuando llega aquí a Guatemala, o sea, el compromiso, pues eso ya se tiene que analizar, o sea, Guatemala tiene el dinero, la mano de obra o cómo va a apoyar, ¿va? Entonces, a la larga sí puede ser considerado en determinado momento como un compromiso, pero que se vaya a cumplir ya es muy distinto, ¿verdad, Will? Entonces, sí puede ser como tiene un compromiso, pero va aunado a que saber si en determinado momento pueda llevarse a cabo o no. ¿Estuardo? Buenas noches, yo creo que ahora sí me escucha, ¿verdad? Yo creo que Guatemala, tal vez en ciertas ocasiones, tal vez sí funcionó de forma efectiva en materia internacional, que han sido poquitas las veces. Yo creo que fue en los años de la época de la Revolución, donde creo que estaba Manuel Galich, que era canciller, y hay un libro que él escribe donde cómo él explicaba cómo es que se van adheriendo los demás jefes de Estado o representantes con ellos en un tema en particular. Sin embargo, yo creo que nuestro país, por medio de su canciller, nuestro presidente, que tiene la maneja la política exterior, creo que hemos ido a hazmerreír a nivel internacional. O sea, creo que para la gente, que, así como usted que trabaja en el ministerio, usted diría, yo no haría una situación de esa, ¿no? Pero al final es el jefe, ¿no? Pero el dilema es que, supongamos, y esto viene también a la acotación, como lo que dicen los compañeros, que tanto el compromiso puede ser de Guatemala en cumplir ciertas cosas. En tiempos de Jimmy Morales se habían comprometido hasta cierta forma de apoyar el tema de, cuando fue el tema de los migrantes, cosas, eso se puede hablar, pero que realmente se vaya a cumplir, a menos que haya un convenio entre las partes, como un tratado de libre comercio, una situación así, se va a afectar, por lo contrario no se va a hacer, es puro protagonismo. Pero sí, creo que Guatemala podría ser un buen ejemplo a nivel centroamericano, pero desde su historia Guatemala siempre ha tenido ese problema de querer llevárselas de gallo, y cuando le toca ir al mero asunto, no saben qué hacer, ¿sí? Porque hay siempre expresiones de por medio. Pero, por ejemplo, está todo el equipo también que sí propone y todo, pero al final el jefe es el que decide ir a meterse a un lugar donde no se tiene que ir a meter y hacer el hazmerreír a nivel internacional, ¿no? O sea, hazmerreír.
Entonces, incluso la última cosa que acaba de pasar ahorita con el tema de la publicación del ejército mexicano que hubo, o sea, qué golazo, o sea, para nivel institucional, qué golazo, o sea, el trabajo de ustedes queda en segundo plano cuando alguien hace una estupidez de esas, ¿no? Pero, en fin, esta es nuestra política internacional guatemalteca. Gracias, Stuart. Como le digo, miren, aquí se recuerdan de que todas las charlas y todo es académico. Entonces aquí todos hablamos igual, como les digo, yo igual trabajo para el MINEX, o sea, yo soy funcionario del MINEX, ¿verdad? Veo algunas cosas que tal vez no me han parecido, pero como ustedes dicen, ¿verdad? Cada quien tiene, Hugo también trabaja en el Ministerio de Nación, ¿sí? O sea, no, hay muchos que trabajamos para distintas instituciones, ¿no? Yo, como les digo, veo algunas cosas y digo así, sí, eso de que el Ministerio de la Defensa subió esa fotografía con los soldados mexicanos y como que mal va, o sea, hay muchas cosas que dejan y como les digo yo, lamentablemente a veces los que quedamos como malos somos nosotros los del MINE, ¿verdad? Que dirán esto, no saben y todo, ¿verdad? Pero como les digo, yo gracias a Dios no tengo tanta incidencia en eso, porque estoy en una dirección que ve otros temas de límites y aguas internacionales, ¿verdad? Sí miro bastantes temas, o sea, del recurso hídrico, relacionados con soberanía y cuestiones así, ¿verdad? Pero les digo yo, o sea, sí veo algunas falencias. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Lamentablemente, como les digo yo, es complicado, ¿verdad? Aquí también había hablado Hugo que Rusia sí dice el discurso del presidente en congresos es revisado, solo se le ocurre. Bien, normalmente ese tema que aquí ponía Wilfredo, normalmente sí se revisa, pero al final se termina estableciendo cuál es la postura a la que dicen, ¿verdad? O sea, sí hay personas encargadas de ver este tema de algunos discursos de presidentes, ministros y otras situaciones, pero a la larga ya si ellos dicen otras cosas, pues ya se sale de las manos de las personas que lo elaboraron, pero aquí sí, en esta sí se revisa, si hay una persona encargada de revisarla, Rusia sí va a cumplir. Hugo, no sé a qué te referís con este tema, Hugo Alfredo. No, era una situación porque como Guatemala no va a cumplir con la reconstrucción de Ucrania, ajá, Rusia sí va a cumplir con las amenazas que le hizo a Guatemala. Eso era, licenciado, nada más. Gracias. Es que sí, me perdí un poco. Y como les digo, el presidente solo fue solidario con Ucrania, es la postura de Aníbal, y Hugo que dice, también trabajas en gobernación, ¿va? Entonces como les digo yo, o sea, trabajamos en instituciones del Estado, ¿va? Igual es parte de, bueno, y María Eugenia, con lo tuyo sí habíamos quedado, que empezamos a hablar un montón de temas, pero no sé si con tu consulta sí ya habíamos salido de ella. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno, continuemos. Bueno, entonces, también dentro de las funciones de presidente es la persona a quien de derecho le corresponde trazar, determinar e implementar la política exterior, internacional, pero en la política exterior de su estado. Puede nombrar representantes del Estado y suyos personales ante otros estados y organismos internacionales y conferencias internacionales. Entonces, aquí como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Conforme a la Constitución, él es el que preside la política exterior. Y como les explicaba, normalmente por medio de un acuerdo gubernativo es de que el presidente de la República nombra a las personas diplomáticas. Y los diplomáticos van a ser las personas que van a laborar en otros estados representando al estado de Guatemala. Hay personas que son diplomáticos que van a laborar en embajadas y hay otros que laboran en consulados. Tal vez más adelante, cuando entremos a ver el tema de embajadas y consulados, vamos a ver la jerarquía, cómo funciona, porque aquí en Guatemala hay una jerarquía de la carrera diplomática.
que hay una ley de servicio diplomático, ¿sí? Y un reglamento de la ley de servicio diplomático. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en una actividad en Chile, que fue un diplomado para funcionarios diplomáticos jóvenes, ¿verdad? Yo era representante de Guatemala en el año 2016, pero me pude percatar de que es muy distinto el funcionamiento del nombramiento de los diplomáticos de otros estados al de Guatemala. ¿Por qué? Normalmente en los otros estados, la persona que quiere ser diplomático, para poder entrar a la academia diplomática, tiene que pasar un examen. Hay una oposición para poder entrar a la academia diplomática. De no sé cuántos cientos que se meten, normalmente eligen como a 20 o 30 personas. Y ellas estudian por el plazo más o menos de 2 años en la academia diplomática. Entonces, posteriormente, aquellos estudian en la academia diplomática, se van a trabajar, creo yo que 1 año al Ministerio de Relaciones Exteriores, como personal administrativo de alguna dirección, y posteriormente pasa el año, por ejemplo, y ya los mandan a misión, y ellos empiezan en algún consulado como tercer secretarios. Miren, aquí en Guatemala está tercer secretario, que es la categoría más baja, de segundo, primer secretario y cónsul. De ahí sube ministro consejero hasta embajador, ¿verdad? Ahí también había, ahorita que me recuerdo, alguien había hablado del agregado militar. ¿Quién había sido? Perdón. Wilfredo, creo yo. Que se me perdió, que estábamos hablando. No sé si alguien. William me había hablado acerca del agregado militar. Entonces, algunas embajadas tienen agregados que van a ver determinados temas. Normalmente hay agregados comerciales que ven los temas relacionados con economía. Hay agregados culturales que ven temas para poder hacer alguna cuestión de actos o promover la cultura del estado al que representan en otro estado, ¿verdad? Hacen ferias donde llevan. Ahí cuando estuve yo en Chile, recuerdo de que hubo una feria guatemalteca. Entonces trajeron a una marimba, o llevaron, perdón, a una marimba guatemalteca, la llevaron a Chile y llevaron un restaurante que hacía platillos típicos. Entonces fue una actividad muy bonita, ¿verdad? Para poder promover. Y en el tema de agregados militares, estas personas igual son parte de la misión diplomática, pero lo nombra normalmente, como les digo, igual el presidente, pero el Ministerio de la Defensa. Y ven temas relacionados, no sé, con la seguridad del Estado o cuestiones así. No todas las embajadas tienen agregados militares. Eso sí les hago ver. Ustedes pueden meterse a revisar en la página del MINEX. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de revisar la página del MINEX. ¿Alguna vez? Que haya entrado por necesidad, por que no tenía nada que hacer, ¿no? Nadie entra a la página del MINEX. Bueno, ahí en la página del MINEX, dentro de algunas ventanas, ahí lo vamos a ver si quieren más adelante cuando miremos el ministerio. Ahí aparece como un listado. Entonces aparece la embajada o consulado y quiénes son los funcionarios que son parte de esta embajada o consulado. Entonces, por eso les digo yo de que no en todas hay agregados militares, hay en pocos estados, pero ahí, como les digo, hay una coordinación entre el Ministerio de la Defensa Nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y siempre son nombrados por el presidente de la República. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de las inmunidades y privilegios? ¿Sí? ¿Cuáles creen
así a nivel personal, ustedes, ¿verdad? O qué saben ustedes de inmunidades y privilegios, si creen que son lo mismo, es distinto. Quisiera saber ustedes qué han escuchado, qué saben acerca de las inmunidades y privilegios. Ahorita vamos a ver específicamente las del presidente, pero quiero saber ustedes qué saben sobre inmunidades y privilegios. Vamos a ver. Buenas noches, licenciado. Hola, José, buenas noches, contame. Sí, buenas noches. Yo considero que la inmunidad obedece ¿cómo se llama? De que que este personal es sujeto que no puede ser sujeto a proceso penal, sino tiene que ser manejado en otra instancia, a través de otro proceso. Ajá. Y ese es con relación a la inmunidad y privilegios, pues que ellos gozan de algunos privilegios por investidura. Exacto, por el puesto que ostentan, por el cargo que ostentan. Incluso también los privilegios van hasta sus bienes, ¿verdad? Que tienen que ser de alguna manera sujetos a otro tipo de proceso en cualquier instancia, ¿verdad? A otro régimen, ajá. Sí. Ajá. Gracias. Mi opinión. Sí, José, sí estamos bien. Gracias. ¿Alguien más tendrá su opinión? Aquí vi que José Adolfo, Barrio de Morales. José Adolfo. Bueno. José Adolfo puso. Ajá. Buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Se tergiversó la figura del antejuicio o la inmunidad en los funcionarios? Porque debería de ser en asuntos políticos, pero ellos ya quieren abarcar delitos privados y protegerse con ello. Es mi opinión. Y no deja de ser un privilegio, porque no lo tenemos todos. Ajá. Gracias, Orlando. ¿Alguien más? Y ahorita les voy a dar mi punto de vista. Hugo, que nos puso el derecho a antejuicio. Bueno, miren, normalmente la inmunidad, como lo explicaba José, Orlando y Hugo, va a ser un tipo de protección que va a tener en este caso que estamos viendo el presidente. Ya después vamos a ver también los representantes diplomáticos, porque ahí también en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y también en la Convención de Viena, que van a ser, estas les encargo igual con el licenciado Montenegro, ¿verdad? Si ya pueden empezar a darles una chequeada, ¿verdad? Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, Convención de Viena sobre relaciones consulares, para que ustedes vayan encontrando eso. Hay varios artículos que hablan de inmunidades y privilegios, entonces ya ustedes así van a irse haciendo la idea, pero como lo mencionábamos, la inmunidad va a ser una protección que por el hecho, en este caso el jefe de Estado, por ser el presidente o por ser jefe de Estado, tiene inviolabilidad de la persona. Primero, cuando él va a ir al exterior, el Estado que lo recibe lo debe proteger. Entonces, ¿qué debe? Normalmente ustedes miran de que cuando reciben a un presidente, van carros blindados, ya sea policías, militares, y tienen una guardaespaldas. Así es como funciona, ¿verdad? Y como les digo, yo lo he visto cuando han venido para esta transmisión de mando. Yo tuve la oportunidad en esta anterior de estar en la Comisión de la Fuerza Aérea. Entonces yo recibí a los presidentes que vinieron, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de recibirlo, ¿verdad? Pero entonces ahí se miraba de que solo ellos tocan el suelo, aparte de la protección que ellos traen, o sea, sus policías, guardaespaldas y todos los que ellos traen, el Estado al que viene les debe brindar cierta protección. Entonces normalmente lo que hacían era de que ellos traían algunos guardaespaldas y todo, y algunas embajadas eran las que les proveían a ellos de los vehículos blindados. O sea, Guatemala les daba la opción de darles estos vehículos, por ejemplo.
si ellos lo deseaban, pero lo que hacían algunos era que tenían más confianza en los de la embajada, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que hacía el Estado de Guatemala era darles patrullas. Y entonces iban patrullas de la PNC, ¿verdad? Ahí tal vez hubo, no sé en qué departamento estará, el Ministerio de Gobernación, pero se les pide apoyo. Cuando es ese tema, hay mucho apoyo de la PNC. Esa sería la primera, ¿verdad? Inviolabilidad de la persona es la protección a la persona. Y la segunda, que es la que mencionaba Orlando hace un momento, que es la inmunidad de jurisdicción. No se le puede someter por actos oficiales ni privados. Es que, como él lo mencionaba en determinado momento, él, si cometiera algún delito, cometiera algo civil o cuestiones así, él goza de inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? Tendría que llevarse un procedimiento. El otro estado creo que iría por la inmunidad que él goza, ¿verdad? O sea, uno entendería que si es un presidente, no va a cometer ningún acto que ponga en mal a su estado, ¿verdad? Pero ustedes saben de que hay personas que lamentablemente no están muy bien, ¿verdad? O sea, y pueden cometer algún delito, pueden hacer algo malo, ¿verdad? Pero la inmunidad de jurisdicción de eso los protege, que ellos no pueden ser sometidos, como lo mencionaba un poco Hugo. No es un antejuicio en sí, porque a ellos no va a haber algún órgano internacional que va a decidir si se le va a someter o no. Ellos en teoría no se le puede someter por actos oficiales ni privados. O sea, ellos, si hacen algo en teoría, no se les podría hacer nada, ¿va? Yo, que yo sepa, no he visto ningún caso, solo que tal vez ustedes me ayuden, ¿verdad? De algún presidente que haya cometido tal vez, aparte de los de corrupción, pues, o sea, esos delitos sí se tratan a nivel nacional, ¿verdad? Pero que un presidente haya hecho una visita oficial, pongámosle, a otro estado y que estando en el otro estado haya cometido algún delito o alguna situación. Yo no recuerdo ahorita, no sé si alguno tendrá que se recuerde o sepa, porque yo sinceramente en ese momento no. Creo que, Lick, buenas noches, creo que Alfonso, bueno, siendo presidente, ¿verdad? Siendo presidente. Yo no sé si fue Vinicio Cerezo, si no estoy mal, pero no me recuerdo. No fue aquí, no ninguno. Pero delitos antes sí, creo que Alfonso Portillo creo que estuvo implicado en algo. Pero antes, cuando antes, había matado a alguien, ajá. Sí, en funciones. No. Bueno, sí, varios pues, porque hay un montón que han hecho un montón de cosas, pero... no, por eso les digo yo, pero que vayan a otro estado, o sea, ese es mi punto, de que vaya alguien, o sea, pónganle, yo Alex Bermejo, soy presidente de Guatemala algún día, no, hombre, no. Va, pero por ejemplo, y voy y se me ocurre matar a alguien, por ejemplo, o sea, no, creo yo que no he visto, como les digo yo, que alguien en sus funciones haga una visita oficial y haga algo así, va. O sea, que hay personas que cometen delitos, sí, anteriores, va. Yo creo que el expresidente Portillo había matado a alguien, pues me recuerdo yo que algo así había sido la situación, ¿no? No, el Deportivo fue en Chilpancingo, México. Eso fue lo que fue en México. Ajá, en México lo hizo. Pero sí mató a alguien. Sí, mató a 2 personas y después de una fiesta, y él dijo que había sido en defensa personal, pero todos le creyeron, pero parece que los medios mexicanos dijeron que no, desvirtuaron esa versión. Pero como él dijo que había sido en defensa de él y que era capaz de defender con esa misma gallardía a cualquier guatemalteco, la gente le creyó, volteó de su discurso y le creyó. Ok. Estuardo Sandices de Zacapa. Bueno, como le digo yo, bueno, el punto era ese, ¿verdad? Que y los privilegios que hablamos aquí, solo déjenme, estos privilegios, inmunidades, ¿verdad? En determinado momento, los presidentes no tienen tanto problema con privilegios de arancelarios o de impuestos, ¿verdad? Esos privilegios más que todo son para las misiones diplomáticas y consulares que se encuentran en otro estado. Porque un presidente normalmente, ¿qué va a pasar? Tiene una reunión, tiene una visita, tiene algo,
y en su momento, o sea, él llega, está y se regresa. No que las misiones diplomáticas y consulares van a ser las personas que van a estar en el otro estado viviendo, ¿verdad? Y entonces ellos sí gozan de determinados privilegios. Entonces, por eso les digo yo que cuando tengan un poquito de tiempo, que empiecen a ver esas dos convenciones, para que ustedes empiecen a ver cuáles son estos privilegios e inmunidades que gozan las misiones diplomáticas y las misiones consulares. Y un punto bien importante es de que estos privilegios son extensivos a las personas que los acompañan, a los miembros de su familia y de sus bienes. Entonces, cuando alguien va con el presidente protegiéndolo, porque como dice que van las personas que lo acompañan, también tendrían esa inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? Y la protección a los miembros de su familia. Como les digo, en el caso de bienes no es tanto, porque ellos es muy rápido, pues es temporal las visitas que hacen, ¿verdad? Entonces ellos no van a llevar algún bien o no van a adquirir bienes en otros estados, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del término de franquicias. ¿Alguno ha escuchado el término de franquicias? Hablando del tema tributario, ¿sí? Cecia, ¿nos podrías explicar? No. No, perdón, que el tema tributario no. Perdón. No, ustedes, ajá, sí, por eso hice la aclaración, va. Porque franquicias hemos escuchado, ay, que voy a comprar una franquicia de algo o lo otro, ¿va? No. ¿Alguien ha escuchado el tema de franquicias en tema tributario como un privilegio? ¿Cristian? Fíjese, Lee, que franquicias como tal, no. Yo